Muy bien, estimados alumnos y alumnas. Anteriormente yo les había comentado, ¿cierto?, sobre los niveles o sobre los controles críticos, ¿ya? Que son obviamente necesarios para el control de riesgo y mitigar los modos de falla creíbles, ¿ya? Estos controles críticos deben ser monitoreados, por lo que deben ser medibles y ser parte de una instrumentación instalada, y también se deben definir niveles de alerta, ya para un control crítico específico. Sobre todo niveles máximos que no se debe exceder, ¿ya? Ahí teníamos varios ejemplos, pero en particular esto ya lo vimos, yo quería mostrarles lo siguiente. Este es un ejemplo que saqué de un manual de operaciones, ¿ya? Em, de Minera Escondida. ah, Me sirve como información académica. Eh, Aquí tengo los niveles de alerta de el volumen de la laguna, el volumen de agua libre en la laguna. O sea, si se pueden verificar, obviamente hay un volumen normal que está entre los 680.000 y los 3.200.000 metros cúbicos, ¿ya? Y después se van definiendo valores preventivos, precaución y alerta. O sea, tiene distintos niveles de alerta. Y obviamente cada una de estas alertas va a o conlleva un plan de acción determinado. ¿Qué hacer si se sobrepasa el nivel mínimo? ¿Ya? También otro de los variables críticas en un depósito de relave es la distancia laguna-muro, vale decir la distancia que hay desde el agua, desde la poza de agua libre, ¿cierto? Hasta el muro. Y obviamente tiene que haber una distancia, ¿ya? Normalmente, en este caso, están hablando de que un nivel normal debe tener mayor a 500 metros de distancia, ¿cierto? Ya. Cuando yo disminuyo esa distancia entre 500 y 6 metros, ya estamos en una alerta nivel 1, ¿ya? Y obviamente nivel 2 es cuando ya bajo de los 100 metros, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo? Obviamente la falla del muro por aumento del nivel freático cercano al muro, ¿ya? Pero básicamente lo que quiero explicar acá es que para la distancia, para la variable distancia laguna-muro, existen distintos umbrales con los cuales se determinan ciertos planes de acción para volver a valores normales, ¿ya? O para, para tomar acciones preventivas, ¿ya? También con respecto a la revancha o la famoso freeboard o borde libre. Esta revancha, o sea, la revancha vale decir es la distancia que hay desde el relave hasta la corona del muro, ¿ya? Por lo tanto, esta revancha en valores normales tiene que estar superior a 5 metros. Si yo disminuyo de los 5 metros, de nuevo, entre 5 y 1 metro, ya alcanzo un nivel de alerta 1. Y así, luego un nivel de alerta 2. ¿Y cuál sería el riesgo acá? Sería una falla en el muro por overtopping. Porque si yo esa distancia entre el relave seco, acuérdense que la laguna está a 500 metros más allá, y el corona del muro va disminuyendo, y por ejemplo hay un evento de lluvia extremo, me genera el overtopping. ¿Ya? Perfecto. Pero eso a modo de ejemplo. Vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado en la diapositiva número 15. Bueno, acá algunos ejemplos de fallas históricas y lecciones técnicas o lecciones aprendidas. Fundado, Brasil, el año 2015. La tragedia ocurrida en noviembre del 2015 es uno de los eventos, digamos, más devastadores asociados al colapso de una presa de Belave, ¿ya? Y obviamente ha sido ampliamente estudiado por hartos autores. Su causa principal, tal cual lo está indicando ahí, fue la licuación estática inducida por saturación excesiva, perdón, del muro aguas arriba. Ojo, represa aguas arriba, ¿ya? Junto con la falta de estabilidad interna de los taludes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? La licuación estática ocurre, ¿cierto? Cuando sin requerirse un disparador dinámico externo, como por ejemplo podría serlo un terremoto, las presiones intersticiales aumentan hasta un punto en que los materiales pierden completamente su resistencia al corte. Y por lo tanto, este fenómeno se facilita con un drenaje deficiente, con modificaciones en la geometría interna y obviamente también se facilita por la ausencia de sistemas de monitoreo confiables que pudieran advertir el incremento en la presión de poro.
¿Ya? Entonces, entre las principales lecciones aprendidas, destaca la importancia de auditorías técnicas independientes, sobre todo para validar modelos de estabilidad y condiciones drenantes. ¿Ya? La, la literatura ¿ya? Sugiere que los sistemas de vigilancia no estén diseñados para detectar condiciones críticas con anticipación solamente, sino que debiese existir una dependencia de las inspecciones visuales. Deben considerarse integración de los datos geotécnicos robustos. ¿Ya? El caso de Fundado evidencia de forma dramática cómo una combinación de riesgos operacionales absolutamente ignorados, ¿ya? Presión por mantener una producción y ausencia de una gobernanza técnica rigurosa puede derivar en desastres con impacto global. Ya eso es lo que se ve en algunas imágenes en la figura número 2. ¿Qué pasó en Brumadillo? También en Brasil en el año 2019. Falla progresiva y colapso reactivo. Estamos hablando de un evento ocurrido el 25 de enero del 2019 con 270 víctimas fatales. ¿Ya? Esta tragedia no solamente remeció la industria minera, sino que, como ya vimos, reconfiguró completamente las existencias globales. ¿Ya? La investigación concluyó que la principal causa fue una falla progresiva em, por licuación inducida por condiciones de drenaje extremadamente pobres. ¿Ya? La diferencia con la anterior de Fundao es que esta estructura eh, no mostró signos visibles evidentes, lo cual incrementó la sorpresa del evento. Sin embargo, análisis posteriores revelaron que existían datos pisométricos anómalos y signos geotécnicos tempranos que no fueron integrados, no fueron analizados oportunamente. ¿Ya? O sea, este caso subraya entonces la necesidad de contar con sistemas de monitoreo geotécnico en tiempo real, ¿ya? Que integren presión de poros, deformaciones, humedad, desplazamiento. ¿Ya? Y por supuesto que también deja en evidencia que confiar exclusivamente en inspecciones visuales o en datos fragmentados sin un análisis integral es completamente insuficiente. ¿Ya? La diapositiva que a continuación les presento, la figura número 4, corresponde a un evento ocurrido el año 2014 en Canadá, el colapso de Mount Poly. Bueno, este se diferencia de los casos anteriores brasileños en que su causa no fue la licuefacción o la licuación, sino una falla por pérdida de soporte estructural debido a una fundación sobre un material no competente. La presa fue construida sobre depósitos glaciolacustres blandos, cuya resistencia fue sobreestimada en el diseño original. Este caso, analizado en profundidad por el panel de expertos, revela deficiencias en la caracterización geotécnica y validación de los modelos de diseño. ¿Ya? Y obviamente también una falta de actualización de los estudios a medida que se desarrollaba el depósito. ¿Ya? Acá una de las lecciones, digamos, más relevantes fue la necesidad de incorporar un análisis geotécnico independiente y multidisciplinario. ¿Ya? Por supuesto que junto con las evaluaciones periódicas del diseño en función de las nuevas condiciones operativas, o sea, las condiciones iban cambiando y no se iba monitoreando geotécnicamente como se requería. ¿Ya? Montpellier es un ejemplo clave para destacar que el diseño inicial, y lo acabo de decir, debe ser verificado continuamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto. ¿Ya? Y que las condiciones funcionales deben reanalizarse cada vez que se realice un cambio significativo en altura, en geometría, en tasas de depositación. ¿Ya? Ah, de los tres eventos analizados, acá quise presentárselos en alguna tabla, de tal forma de que nos permitan derivar un conjunto claro de recomendaciones técnicas que el GSTN recoge y sistematiza en sus 15 principios. O sea, quise hacer como una analogía. ¿Ya? Eh, y quédense siempre con esto. Es preferible definir pocos controles críticos altamente efectivos en lugar de una lista excesiva de parámetros sin trazabilidad o acción técnica clara. Entonces, primero, se recomienda realizar auditorías independientes periódicas, ¿ya? Sobre condiciones de estabilidad y drenaje. Principio 10 del GSTM. Establecer y mantener revisiones independientes de calidad. ¿Ya? Segundo, se destaca la necesidad de implementar, ¿cierto?
un monitoreo geotécnico en tiempo real. Principio 7, usando instrumentación automatizada y metodología integrada. ¿Ya? Tercero, los diseños deben considerar no solo condiciones promedio, sino eventos extremos y escenarios de muy baja probabilidad, pero alta consecuencia. Principios 4 y 5, diseño robusto basado en consecuencias y minimización de riesgo. También se plantea fortalecer la capacitación continua de operadores y responsables, ingenieros responsables, lo que incluye interpretación de señales tempranas y respuesta ante desviaciones de comportamiento estructural. Principio 11. Desarrollo de una cultura organizacional basada en aprendizaje y comunicaciones de riesgo. La necesidad también de incorporar redundancia, ¿cierto?, en sistemas críticos como drenaje y contención. Principio 6. Gestión de riesgo operacional mediante diseño y operación seguro. Y, por supuesto, el refuerzo de una cultura de prevención basada en evidencia técnica. Principio 12. Mejoramiento continuo, ¿ya? De los sistemas de gestión y gobernanza. ¿Ya? Se fijan cómo estas recomendaciones técnicas post fallo se alinean con los principios del estándar global del estándar de gestión global de relaves. ¿Ya? A continuación vamos a revisar algunas aplicaciones del modelo predictivo en depósitos de relaves, porque estas constituyen una herramienta que permite anticiparse a condiciones críticas de inestabilidad mediante el uso de simulaciones numéricas, análisis probabilístico y técnicas de aprendizaje. ¿Ya? Estas herramientas se posicionan como elementos centrales dentro de una estrategia moderna. ¿Ya? Eh, Moderna me refiero a la gestión de riesgo, ¿ya? Especialmente frente a la creciente complejidad de los depósitos de relaves actuales. ¿Ya? O sea, una de las aplicaciones más importantes es la predicción de deformaciones y desplazamiento en taludes. ¿Ya? En segundo lugar, también está la estimación de presiones intersticiales en tiempo real. ¿Ya? Acá se integran modelos acoplados hidráulico y mecánicamente. Esta capacidad es fundamental considerando que el aumento súbito de las presiones de poro es una de las principales causas de licuefacción, como lo vimos en las fallas anteriores. Y en fondo las fallas estructurales de las presas. Al incorporar estos datos de sensores piezométricos en tiempo real, los modelos que van a hacer van a permitir recalibrar parámetros y actualizar escenarios críticos. ¿Ya? También es destacable el análisis probabilístico de una falla progresiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por supuesto que es útil bajo ciertos escenarios de incertidumbre, como la ocurrencia de lluvias intensas o eventos sísmicos, tener este análisis probabilístico. ¿Ya? Técnicas como, no sé, pues, como la de Monte Carlo o enfoques bayesianos permiten explorar múltiples escenarios y cuantificar la probabilidad de falla, reforzando la toma de decisiones basada en el riesgo. ¿Ya? Otro punto importante es la evaluación de los efectos de sismos, lluvias y operaciones de descarga, eh, porque esta permite construir una visión integral del comportamiento del depósito. Hay un autor en particular que es Lun Jun Dong, que el año 2020, y ese artículo también lo dejé subido en la plataforma, enfatiza el valor de los modelos híbridos que combinan datos históricos, simulaciones físicas y aprendizaje automático. ¿Para qué? Para justamente anticiparse a desviaciones del comportamiento en tiempo real. Bueno, en resumen, un modelo o el modelo integrado no solamente debe anticipar fallas estructurales, sino que lo que va a permitir es habilitar una gestión dinámica del riesgo, ¿ya? Y obviamente alineado con los estándares globales. Bien. Tecnologías emergentes de monitoreo y predicción. La, la consolidación de modelos predictivos en la gestión de los relaves requiere una integración efectiva con sistemas avanzados de monitoreo, tanto desde el punto de vista geotécnico como desde el punto de vista hidrogeológico. Esta integración que va a permitir la calibración constante del modelo frente a condiciones reales. ¿Ya? Una de las funciones más destacadas de la calibración en tiempo real es justamente
esta calibración en tiempo real de los modelos utilizando datos capturados como piezómetros, extensómetros, ¿ya? Estaciones y radares, ¿ya? Eh, Otra contribución clave es la posibilidad de establecer umbrales dinámicos de alerta temprana. Al inicio de la clase les mostré los umbrales de alerta temprana, tanto para la revancha, que es freeboard, la distancia laguna-muro y el volumen de una laguna determinada. Tenía umbrales, pero qué importante es tenerlos en forma dinámica, ¿ya? O sea, superando los niveles rígidos del umbral único. Por ejemplo, si el modelo identifica que una presión intersticial de 80 kilopascal, por ejemplo, bajo ciertas condiciones, conduce a una reducción crítica en el factor de seguridad del muro, ese umbral puede ajustarse automáticamente como nuevo límite de alerta, ¿ya? Bien. Por otra parte, algunos modelos permiten prever la evolución futura de desplazamientos de presiones, ¿ya? O sea, extrapolando tendencias hacia corto y mediano plazo, ¿ya? Eh, Al integrar todos estos elementos es posible activar respuestas operativas. Por ejemplo, cerrar temporalmente una línea de descarga, redirigir los flujos, ¿ya? O sea, en fondo, ajustar el plan de depositación ante estas respuestas de emergencia o ante estas condiciones críticas, ¿ya? Eh, Ajustar ritmos de depositación, como dije, reforzar bermas en sectores críticos, antes obviamente que se materialice un escenario de falla. ¿Bien? O sea, esta integración fortalece la capacidad de gestión de riesgos de relave, moviéndose desde una postura reactiva a una gestión dinámica y anticipativa. Requisitos del monitoreo continuo de relaves. Acá, según el ISTN y las guías del ISTN, el monitoreo de relaves debe cumplir ciertos requisitos esenciales para que la gestión preventiva sea realmente efectiva, ¿ya? O sea, primero la implementación de un monitoreo geotécnico, hidráulico y ambiental desde etapas tempranas permite capturar señales iniciales de inestabilidad que podrían anticipar fallos estructurales, ¿ya? Pero no basta con instalar sensores, ya dijimos, se requiere una cobertura espacial adecuada, ¿ya? Que garantice la detección de anomalías tanto en escala local como global. ¿Por qué esto es crítico? Porque muchas de las fallas recientes no ocurrieron por ausencia de tecnología, sino por una distribución adecuada o una lectura incorrecta de los datos generados, ¿ya? Eh, Eso tiene que ver con la cobertura especial adecuada para detectar inestabilidades. Lo otro es que además se deben integrar ciertos mecanismos de redundancia en los instrumentos críticos, ¿ya? Lo que implica, ¿cierto?, contar con más de un sensor por variable para validar los datos en caso de fallas técnicas, porque los equipos pueden fallar, ¿ya? Esto asegura la confiabilidad operativa del sistema, ¿cierto? Y su coherencia ante auditorías independientes. Como cuarto punto tenemos la revisión y validación periódica de los instrumentos y plataformas. Los sensores pueden derivar de sus señales con tiempo y validación metrológica regular permite detectar este tipo de desviaciones, ¿ya? El acceso a datos en tiempo casi real es esencial para la toma de decisiones informada y oportuna. Este punto representa una transición clave. Pasar de una cultura, insisto, de inspección periódica a una vigilancia dinámica, pucha que hacer la diferencia, ¿ya? Em, el monitoreo continuo debe, o sea, el monitoreo continuo no puede seguir considerándose como una práctica complementaria, debe integrarse estructuralmente a la gobernanza del riesgo de relajo, ¿ya? Bueno, en esta diapositiva un poco quise representar esquemáticamente un sistema de monitoreo integrado, ya que combina múltiples tecnologías instrumentales para una supervisión en tiempo real de los depósitos de relave. ¿Ya? Este tipo de diseño responde directamente a los principios planteados por el ISTM. El primer componente podrían ser sensores piezométricos automatizados, ¿cierto? Y estos dispositivos instalados en diferentes profundidades, por ejemplo, del muro y del cuerpo del depósito, van a permitir medir la presión de agua dentro de los poros del material, ¿ya? El segundo elemento clave es un conjunto de sensores de deformación, clinoextensómetros, extensómetros, inclinómetros, em,
que en estaciones robotizadas. Estos instrumentos van a registrar desplazamiento en tiempo real, permiten anticiparse a movimientos progresivos de los taludes, ¿ya? Y a esto también se va a sumar sensores superficiales, porque incluyen estaciones meteorológicas, sensores de humedad, sensores de temperatura, de lluvia, o mejor dicho, pluviometría, ¿ya? Estos son esenciales para evaluar condiciones climáticas externas que influyen, obviamente, directamente en el comportamiento del depósito, ¿ya? Como son las lluvias o precipitaciones extremas. Ahora bien, toda esta red de sensores se conecta a través de un nodo central o torre de transmisión que puede estar equipada con telemetría, georreferenciada, satelital, radiofrecuencia, ¿cierto? Este componente va a cumplir la función estratégica y permite obviamente la transmisión remota y continua de los datos hacia plataformas digitales, ¿ya? Entonces, ahora bien, ¿es suficiente la instalación de sensores para mitigar los riesgos? Obviamente no. La efectividad del sistema, estimado alumno, va a depender de la integración operativa con los procedimientos de alerta, la disponibilidad, también de los profesionales capacitados para interpretar estos datos, ¿ya? Y obviamente el diseño de respuestas coordinadas ante ciertas desviaciones, ¿ya? O sea, este esquema de monitoreo integrado representa una arquitectura instrumental que pudiese ser considerada como robusta, ¿ya? Para anticipar amenazas y no solamente documentarlas, ¿ya? Bien, algunas tecnologías aplicadas para, para el monitoreo estructural de los relaves, ¿ya? Tenemos el INSAR, eh, es una tecnología de monitoreo remoto em, que permite la comparación interferométrica entre imágenes de radar captadas por satélite en diferentes momentos, ¿ya? Pero básicamente la aplicación en depósito es la primera y más evidente es la detección de deformaciones progresivas en el muro de contención y en el cuerpo del relave, que pueden ser signos tempranos de inestabilidad. Por ejemplo, en el caso que vimos de Brumadinho en Brasil, un estudio retrospectivo publicado por Jungs el año 2020 mostró que de haberse contado con un monitoreo INSAR activo, se habría podido identificar los desplazamientos milimétricos acumulativos en las semanas previas al colapso, ¿ya? Otra aplicación relevante es la supervisión de subsidencias posoperacionales, ¿ya? O sea, tras el cierre de un depósito, los procesos de consolidación y drenaje y recomendación de partículas obviamente siguen moviéndose y pueden generar movimientos verticales de lento desarrollo y obviamente son indetectables por inspección visual y por eso que nos permite la herramienta del INSAR tener ese registro, ¿ya? Otra de las herramientas, digamos, importantes es el GB INSAR terrestre. Ya sea, complementando las capacidades del INSAR satelital, el Ground Based Interferometric o es un sistema terrestre de radar que permite realizar mediciones de desplazamiento de taludes activos o estructuras críticas en presas de relave, ¿ya? Y bueno, ¿y qué va a permitir? Como ya dije, detectar movimientos imperceptibles para el ojo humano, mucho antes de que se desarrollen grietas visibles, diferenciar entre movimientos estacionarios normales y desplazamientos anómalos, y desde luego que en base a esto emitir alertas automáticas cuando las tasas de deformación superen ciertos umbrales críticos preestablecidos, ¿ya? Un aspecto crítico que refuerza su aplicabilidad es su resistencia a condiciones climáticas adversas, ¿ya? En cuanto a ejemplos prácticos, podríamos indicar que el caso del monitoreo de la presa Cadia Tailing Dam en Australia en el año 2018, la instalación de esta herramienta terrestre, INSAR terrestre, permitió detectar movimientos anómalos y realizar acciones de contención antes de que se produjera un fallo estructural, ¿ya? Este caso fue documentado en informes de la Sociedad Australiana de Geomecánica, ¿ya? Bien. Luego tenemos los sensores piezométricos y los data logger.
¿ya? Los sensores piezométricos, como ya lo deben de saber, son instrumentos que tienen como objetivo medir la presión de poro, ¿cierto? ¿Y por qué es tan crítico? Porque como ya vimos, un incremento en la presión de poro no controlado, en la presión intersticial, es un factor principal de producción de la licuefacción, estática o dinámica. ¿Ya? Estos sensores deben ser instalados a múltiples profundidades, ¿cierto? Y el monitoreo debe ser automatizado, ¿ya? Para administrar toda esta información entran en acción los data lawyers, que son dispositivos responsables de capturar datos provenientes de múltiples sensores, como ya lo dijimos, piezométricos, extensómetros, inclinómetros, sensores de humedad. Entonces, estos data lawyers capturan los datos, los almacenan localmente y los transmite a centros de control remoto, usando distintos tipos de redes, de radiofrecuencia o de comunicaciones satelitales. ¿Ya? Un aspecto crítico que refuerza la importancia de estos data lawyers, de estos dispositivos, es su capacidad para gestionar protocolos de muestreo inteligente. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Durante eventos de lluvia intensa o terremotos, este sistema puede aumentar automáticamente la frecuencia de medición para captar con mayor detalle la evolución de las variables críticas. ¿Ya? ¿Qué recomendaciones? Basadas en el Consejo de Minería y Metalurgia, eh, las guías prácticas del Consejo de Minería y Metalurgia del año 2021, los sensores piezométricos deben ser revisados y recalibrados anualmente. Los data lawyers deberían contar con redundancia energética, batería y panel solar para asegurar una operatividad continua. Y deben existir protocolos, digamos, de respaldo automático de datos para evitar pérdidas en caso de fallas de comunicación. ¿Ya? Entonces, la integración de todos estos registros piezométricos con modelos de estabilidad numérico va a permitir obviamente actualizar en tiempo real los factores de seguridad. ¿Ya? Y hoy obviamente es importante recalcar que los sensores por sí solos no garantizan ninguna seguridad. Su valor radica en su integración. Y quédense con esa palabra, integración. Bueno, las plataformas IoT, Internet de las cosas, ¿cierto? Han ido evolucionando. ¿Ya? Y la esencia de esto, y aplicada a la gestión de relave, es su capacidad de integrar, nuevamente sale la palabra integrar, múltiples fuentes de datos. Lecturas de sensores piezométricos, mediciones de deformación de extensómetros, registros de desplazamiento por GB-INSAR, variables meteorológicas como precipitación y temperatura. ¿Ya? O sea, estos datos se toman, son enviados a una nube donde son almacenados, estructurados y obviamente procesados por algoritmos avanzados. ¿Ya? Em, Bien. Ah, esta tabla es una tabla resumen de lo que ya hemos revisado un poquito en detalle, ¿cierto? Y más que nada quise cruzar la información y sistematizar a modo gráfico, ¿ya? Comenzamos con el INSAR satelital, ¿cierto? Que está acá, tecnología, variable principal, desplazamiento superficial del terreno, propósito, detección de subsidencias o movimientos milimétricos. Complementos de gestión de riesgo, identificación temprana de formaciones generalizadas, ¿ya? El otro, sacar los lentes para leer un poquito acá. El GBINSAR, ya, la variable principal que puede ser monitoreada con este dispositivo es las deformaciones locales rápidas en taludes. Propósito técnico, monitoreo en zonas críticas en tiempo real. ¿Ya? Complemento de gestión de riesgo, alerta ante movimientos acelerados de muro. ¿Ya? Otra tecnología, el tema de los sensores piezométricos automatizados, ¿cierto? Son la pieza clave para el monitoreo de qué? De las presiones internas de boro, ¿ya? Y el propósito técnico es control de la saturación y riesgo de licuefacción. Y como complemento a la gestión de riesgo, permite la prevención de inestabilidad interna del relave. Luego tenemos los data lawyers, geotécnicos o hidráulicos, que más que nada permiten, ¿cierto? La variable principal es la consolidación de múltiples variables, o sea, más que la variable en sí, es la consolidación de ella, ¿ya? Y permite capturar, almacenar
y transmitir continuamente los datos, ¿ya? Y por lo tanto, su complemento en la gestión de riesgo, podríamos decir que asegura registros históricos y análisis de tendencia, ¿ya? Y finalmente tenemos la plataforma IoT, que permiten, digamos, integrar datos multisensores y visualización en línea. ¿Para qué? Para centralizar y analizar en forma predictiva y automatizada. Y obviamente como complemento nos ayuda y facilita la toma de decisiones basadas en datos en tiempo real. Bueno, esto un poco tiene que ver con lo que habíamos visto de los umbrales, y de lo que vimos en el primer ítem. Sistemas de alerta temprana y análisis en tiempo real.